Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a hacer la resolución de los ejercicios de la parte grupal. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a resolver el primer ejercicio de la práctica. Nos pide hallar la ecuación general y el enunciado nos dice que una de las soluciones es y igual a x. Para hallar la segunda solución vamos a multiplicar una función desconocida que va a ser rx por la solución que ya nos da el ejercicio. Ahora acá nos pide la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, esta ecuación la vamos a derivar dos veces. Acá yo tengo la primera derivada y acá la segunda. Luego la reemplacé acá en la ecuación original y simplifiqué la ecuación. Acá eliminamos términos semejantes y acá para simplificar aún más la ecuación lo dividí entre x al cuadrado. Nos queda esto. Y para hacerlo más sencillo hice el cambio de variable donde u va a ser igual a la primera derivada de r y u derivado va a ser igual a la segunda derivada de r. Y nos queda esto con el cambio de variable. Como podemos ver, es una ecuación de primer orden y se puede resolver por variables separadas. Acá eso fue lo que hice, separé las variables, luego integré y me salió esto de acá. Ahora tenemos que despejar u. Sabemos que esto va a ser una constante y acá el Euler se va a eliminar con el logaritmo. Esto nos va a quedar esto, constante multiplicada por x elevado a la menos 3, lo cual también es igual a esto. Luego, como hicimos el cambio de variable, vamos a reemplazar. Sabemos que r derivada es igual a u. Entonces, integramos. Integrando nos sale esto de acá. Y ya tenemos r, entonces lo reemplazamos en la ecuación que nos planteamos antes. X cuadrado con x se va, nos queda esto de acá. Y bueno, la ecuación general sería esta. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a resolver el ejercicio número 2 de la práctica. El ejercicio número 2 nos pide determinar la solución general. Nos dice que una de las soluciones es y igual a 1 sobre x. Para hallar la segunda solución, vamos a multiplicar una función que no conocemos por la solución que ya nos dio. Nos quedaría esto de acá. Y el ejercicio es de segundo grado, entonces tenemos que derivar y dos veces. Acá tengo la primera derivada, acá tengo la segunda. Y reemplazamos en la ecuación original. Luego operamos, simplificamos, eliminamos los términos semejantes, nos quedaría esta ecuación de acá y para hacerlo más sencillo vamos a hacer un cambio de variable donde u va a ser igual a la primera derivada de r y u derivado va a ser igual a la segunda derivada. Una vez reemplazando, haciendo el cambio de variable, vemos que nos queda una ecuación de primer orden y la cual lo podemos resolver como variables separadas. Acá ya hice todo el proceso para separar las variables. Nos queda esto, tenemos que integrarlo, al integral nos queda esto de acá y al despejar u nos queda esto de acá. Luego, como tenemos que reemplazar u en el cambio de variable, integramos, sacamos la constante, nos queda esto de acá y bueno, como dijimos a un principio, la segunda solución va a ser igual a r sobre x, reemplazamos r, nos queda esto. Y bueno, nuestra solución general sería esta de acá. Gracias. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 3 que se nos propone y es justamente este de acá, que nos dice, tenemos la siguiente ecuación que es x al cuadrado, y derivado dos veces, más y derivado una vez y todo esto al cuadrado igual a cero. Entonces, para la resolución de este mismo vamos a optar por, primero que nada, hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, vamos a tomar que p va a ser igual a y derivado una vez, es justamente el valor que tenemos acá. Y derivado dos veces va a ser igual a dp de x. Entonces, ya tenemos los dos valores que vamos a aplicar para el cambio de variable y los cambiamos en la ecuación y nos quedaría lo siguiente, que es x al cuadrado de p de x más p al cuadrado igual a cero. Ahora, vamos a resolverlo por el método de variables separables.
en este caso nos conviene llevarlo de esta manera. El p al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado y ya sería menos p al cuadrado cambiándolo de signo. Y así también vamos a manejar el x al cuadrado, que lo vamos a mandar a la otra parte. De la misma manera, para que tengan el dp y el menos p al cuadrado se junten, lo vamos a pasar al otro lado y nos quedaría dp sobre p al cuadrado. Y este menos, perdón, x al cuadrado también lo vamos a mandar al otro lado y nos quedaría menos dx sobre x al cuadrado. Ahora, procedemos a integrar las dos partes, ya que ya las tenemos. La primera integral nos quedaría que es de p menos 2. Esto ya que al cambiarlo, o bueno, al subirlo a la parte de arriba, vamos a cambiar su signo, que sería p elevado a menos 2 de p es igual. Y de la misma manera vamos a trabajar con este x al cuadrado. Y ya nos quedaría que la integral de menos x, no nos olvidemos del signo, menos x elevado a menos 2 de x. Ahora, una vez realizada la integración, nos quedaría por parte de este lado menos 1 sobre p igual a 1 sobre x más c1. Listo. Ahora, ya tenemos esta ecuación. Lo que nos falta es despejarla para obtener el valor de p. Y una vez tengamos el valor de p, pues también vamos a ir usando el mismo cambio de variable que hemos usado aquí arriba. Entonces, primero despejamos p, tenemos esta ecuación, despejándolo p nos quedaría que va a ser 1 sobre menos 1 sobre x menos 1, perdón, la constante 1. Recordemos que esto de acá vamos a pasarlo a este lado, entonces nos quedaría con su signo negativo, razón por la que está aquí con su signo. Y esto de acá pues pasaría con su signo contrario, que sería el positivo, ¿no? Y justamente por eso nos queda esto. Ahora, como les había mencionado, también tenemos este valor que es menos p. Recordemos que que es p. Y recordemos que p lo habíamos dicho que es y derivado una vez. Ahora, también hay que tomar en cuenta que y derivado una vez es lo mismo que decir dy sobre dx. Entonces, teniendo eso en cuenta, hacemos el cambio de variable y tenemos que dy sobre dx va a ser igual a x menos 1 menos constante x. Justamente el valor que nos ha resultado de la operación. Ahora, vamos a despejar y vamos a integrarlo. Despejamos y, aquí tenemos la integral de x sobre menos 1 menos c1 x. Y justamente el de x que habíamos obtenido de la anterior operación. Ahora, justamente tenemos este valor de acá que es menos 1 menos c, la constante 1x. Lo vamos a sustituir, ese va a ser el valor de u, y vamos a realizar la integración. Una vez realizada la integración, nos quedaría el siguiente resultado, que es 1 menos c1, recordemos el valor que era u, ¿ya? C1 al cuadrado, logaritmo natural de 1 más x, la constante 1 por x, menos x sobre la constante 1 más la constante 2. Esta solución, ya, porque hasta aquí ya tenemos resuelto el ejercicio, esta solución es válida siempre y cuando que la constante 1 sea diferente de 0. Ahora, si en caso la constante 1 va a ser igual a 0, tenemos que y va a ser igual a menos 1 sobre 2 x al cuadrado más la constante 2. Y la solución constante va a ser que y va a ser igual a la constante 2. Y con eso tenemos ya resuelto el tercer ejercicio. Ahora, pasando al segundo ejercicio que tendríamos, es justamente este de acá. Tenemos al cuarto ejercicio, ¿no? La exponencial de menos x, y derivado dos veces, igual a y derivado una vez, al cuadrado. Entonces, vamos a hacer de la misma manera el cambio de variable. Y vamos a tener que p va a ser igual a y derivado una vez y y derivado dos veces va a ser igual a dp sobre dx, ¿no? Entonces, tenemos los dos valores, de la misma manera vamos a aplicarlas en la ecuación y nos quedaría que exponencial de menos x va a ser, por dp sobre dx va a ser igual a p al cuadrado. Listo. Ahora, continuamos. De la misma manera vamos a despejarlo, o bueno, vamos a juntar las variables, pero antes de eso, pues vamos a mandar justamente este exponencial al otro lado. Como está multiplicando, se va a pasar a dividirse. Ahora, recordemos que para cambiar el signo negativo es cuestión de darlo la vuelta y como va a pasar a dividirse sería 1 sobre exponencial de menos x, ¿no? Al darlo la vuelta nos quedaría que p2 por la exponencial de x es el resultado. Ahora, una vez que tenemos esta operación, vamos a ir separándolo
de p y p al cuadrado van a estar por un lado y por el otro va a estar la exponencial de x y de x, perdón. Vamos a integrar las dos partes de ambos lados y nos quedaría de la siguiente manera, que es menos 1 sobre p es igual a la exponencial x más la constante 1. Listo. Ahora, vamos a despejar también p. Nos quedaría que 1 sobre p, recordemos que todo esto lo estamos pasando hacia este lado y toda esta operación hacia este lado, por eso está con su signo cambiado. 1 sobre p es igual a menos exponencial de x menos la constante 1. Vamos a despejar p y nos quedaría que 1 sobre menos exponencial de x menos la constante 1 va a ser el resultado del despeje de p. Ahora, nuevamente recordemos que el valor de p ya lo habíamos definido y es justamente y derivado una vez, que también su notación es decir que dy sobre dx, ¿ya? Ya lo cambiamos en acá, tenemos la misma operación que habíamos encontrado en abajo, 1 sobre menos exponencial de x menos la constante 1, y y va a ser igual a la integral, ¿ya? Vamos a integrarlo justamente esto, de toda la operación que habíamos obtenido. Nuevamente vamos a hacer el cambio de variable a lo que sería la u, todo este valor de acá, y teniendo como resultado de que y va a ser igual a 1 sobre la constante 1, logaritmo natural de 1 más la constante 1 exponencial de menos x más la constante 2. Nuevamente teniendo en cuenta que el valor, bueno, este resultado es válido siempre y cuando en la constante 1 sea diferente, bueno, sea igual a 0. Diferente de 0, perdón. Ahora, teniendo en cuenta si la constante 1 va a ser igual a 0, entonces el valor va a cambiar y va a ser que y va a ser igual a exponencial de menos x más x al cuadrado. Y nuestra solución constante que va a quedar como y es igual a la constante 2. Y listo, con eso tenemos el ejercicio 3 y 4. El ejercicio 5 nos dice considere la siguiente ecuación diferencial. Nos da esta ecuación diferencial. En este caso tenemos y derivada doble igual a y derivada simple. Decidí hacer un cambio de variable. Y derivada simple va a ser igual a u y y derivada doble va a ser igual a u derivado. Lo decidí pasar todos los x a un lado y las u al otro, cosa de poder integrar en ambos lados. Como ya está en base de u, simplemente lo integré, y en x simplemente lo integré. Y aquí busqué u. Como ya tenemos una igualdad, simplemente lo busqué. Aquí está. Logaritmo de u es la integral. Logaritmo de 1 más x al cuadrado, esa es la integral de esta. Más la constante. Acá sabemos que esto es simplemente una fórmula de logaritmos. O sea, este logaritmo va a pasar por como Euler al otro lado. Y esto simplemente es un producto de Euler. Aquí podemos ver. Y esto va a ser una constante, 1. Y en este lado, por ejemplo, va a ser por esto. Y esto sigue siendo una fórmula de los logaritmos. Esto es igual. Entonces, una vez ya puedo encontrar esto tranquilamente, volvimos a la variable original, que sabemos que es y derivada 1. Entonces decidimos integrarlo cada uno. Esto sigue siendo una constante, pasa. Y esto es simplemente arco tangente de x más una constante más otra constante. Entonces ya tenemos y. El ejercicio también me indica que la derivada de y, la primera derivada, y x va a ser 0, entonces te va a dar igual a menos 2. Simplemente lo reemplacé y donde veía x a 0 y me daba que constante 1 es igual a menos 2. Y también me daba que y respecto a cuando va a ser 0 me daba igual a 1. Entonces, al cotangente de 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, me da que la constante 2 va a ser igual a 1. Y al final me daba otro y, este valor de y. Eso sería la respuesta del ejercicio 5.
El ejercicio 6 de la práctica nos da la siguiente ecuación que dice 1 más x al cuadrado, todo esto multiplicado por la segunda derivada de y, esto es igual a 2xy derivado. Vemos que no aparece el factor y, así que hacemos un cambio de variable, donde nombramos una variable u igual a la primera derivada de y. De tal manera que nos queda la ecuación como 1 más x al cuadrado, esto por la u derivada, esto va a ser igual a 2xu. Recordamos que podemos expresar esta u como diferencial de u sobre diferencial de x. Separamos, mandamos el diferencial de x a dividir y nos queda esta ecuación. Aplicamos integral en ambos términos y por integrales inmediatas de tabla nos quedaría que esta 1 sobre u va a ser igual al logaritmo natural de u, y aquí notamos que está la derivada de lo que está el factor debajo. Entonces automáticamente sabemos que es el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Aquí sumamos una constante de integración. Como en ambos términos tenemos lo que es el logaritmo natural, aplicamos Euler en ambos lados, de tal manera que se cancele con el logaritmo natural. Nos quedaría u va a ser igual a e elevado al logaritmo natural más logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, y por potencias podemos separar esto y nos quedaría por Euler elevado a una constante. Y Euler elevado a una constante recordamos que es igualmente otra constante. Entonces nos quedaría u va a ser igual a 1 más x al cuadrado, todo esto por la constante 1 que nombramos. Recordamos el cambio de variable que hicimos y recordamos que podemos expresar esta derivada como diferencial de y sobre diferencial de x. Mandamos el diferencial de x a dividir y aplicamos aplicamos integral en ambos términos. Nos quedaría que y va a ser igual a constante 1 por la integral de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Integrando esto, que es integrales por tabla, la integral de 1 diferencial de x va a ser x y más x al cuadrado, que su integral sería x al cubo sobre 3. De tal manera que la ecuación diferencial nos quedaría y igual a constante 1, todo eso por x más x al cubo sobre 3 más una constante 2 que apareció a la hora de integrar. El ejercicio 7 nos dice resuelvan la siguiente ecuación diferencial y nos da esta ecuación. Tenemos una cuarta derivada de y una doble derivada de y. Necesitamos para la solución de este ejercicio una ecuación homogénea y dos particulares, ya que tenemos acá una ecuación polinómica y una exponencial. Encontramos la ecuación característica igual a la 0 y nos da que m igual a 0 y m igual a más menos 2 imaginario. No sé, acuérdense que su parte real va a ser 0. En m en estos dos casos es de orden 2. Por lo tanto, cuando buscamos la homogénea va a ser igual a la constante 1 por Euler elevado a la 0 por x más la constante 2x por Euler elevado a la 0x, ya que es de orden 2 y se repite su solución, por lo tanto se multiplica por x. Sabemos que Euler elevado a la 0x es igual a 1. Así que en esta fórmula, cuando hay imaginario, el real viene acá a multiplicar el exponente, o sea, el elevado de Euler, y este es 1. Y la constante 3 va a ser igual a la coseno por la parte imaginaria de la solución. Y también el seno de 2x. Entonces aquí hallamos la ecuación homogénea. Para la parte de la particular del polinómico, intenté hacerlo de dos maneras. De esta, que es la que nos enseñó el ingeniero, que es dividir, pero no salía una solución consistente o fallaba en algunos casos, por lo tanto decidí tachar esta solución. También lo quería resolver con otra manera del ingeniero Rolando, pero me daba una solución que no era normal o no daba una solución clara. Por lo tanto, me tuve que investigar y me dio que
si tenemos en esta ecuación homogénea aquí una constante y x, no podemos repetirlo en la solución particular. No podemos repetirlo, entonces sí o sí tiene que ser x elevado a la 2. Por eso la particular 1 va a ser igual a elevado a la x cubo más b elevado a la x cuadrada. Y aquí sí va a tener una solución normal o una solución que sí exista. Entonces encontramos su primera derivada, la segunda derivada y la tercera y la cuarta derivada y los sustituimos en la ecuación original, que si no se acuerdan era la cuarta derivada de y más 4 veces la doble derivada de y. La cuarta derivada era 0 y la doble derivada es 6ax y por 4 va a ser igual a 24ax más 2 por 4 va a ser 8. Y esto es igual a la función polinómica. Encontramos el valor de x de la constante y me dio que la particular es esto. La ecuación del Euler o del exponencial, la particular es igual a Euler elevado a la 2x, y esto igual se deriva, igual se reemplaza en la ecuación original, pero igualado a la exponencial, y me da el valor de Euler. Encontramos el valor y lo encontramos acá. Va a ser igual a la ecuación homogénea más las dos ecuaciones particulares, o sea, las tres se repiten. Y aquí está la solución del ejercicio 7. Para el ejercicio 8 de la práctica nos dan la siguiente ecuación diferencial, donde aquí lo igualamos a 0 y reemplazamos las derivadas por exponentes, de tal manera que nos queda m al cuadrado menos 3m igual a 0. De aquí factorizamos lo que es m y nos quedaría m por m menos 3, esto va a ser igual a 0. De aquí hallamos los valores de m y con estos valores ya hallamos lo que es la ecuación homogénea, que nos daría que constante 1 por Euler, pero Euler va a estar elevado a la 0, así que va a ser 1, constante 1 más la constante 2 por Euler a la 3x. Una vez con la ecuación homogénea hallamos las ecuaciones particulares. Como en la ecuación nos dieron estos dos términos, tenemos que hallar dos ecuaciones particulares. Para el caso 1, que sería 8e a la 3x, usamos esta ecuación, donde la ecuación particular va a ser igual a 1 sobre la función d por una función q de x, donde nuestra función q de x va a ser todo este término y la función d va a ser nada más que menos lo que hallamos aquí, pero con términos de d. Reemplazamos lo que ya teníamos, en vez de m ponemos d, nos quedaría que 8 por 1 sobre d al cuadrado menos 3d, todo esto por Euler a la 3x. De aquí notamos que si reemplazamos este valor de 3 en las d's, nos va a dar una división entre ceros, cosa que no puede haber. Entonces hacemos lo que se dice derivar. La derivada de d al cuadrado va a ser 2d menos derivada de 3d, 3 menos 3. Y como lo hemos derivado, multiplicamos a toda la ecuación por x. Y aquí ya nos queda lo que sería la primera ecuación particular. 8 por 1/3 de Euler a la 3x por x. Eso sería para lo que es 8 Euler a la 3x. Para 4 seno de x usamos esta forma de la ecuación, que sería 1 sobre la función en términos de d al cuadrado por q de x. Recordamos que teníamos un d al cuadrado. En este caso, por fórmula, reemplazamos en vez de d al cuadrado menos alfa al cuadrado, esto menos 3d, esto por el seno de x. Recordemos que lo que va a ser alfa es el que acompaña la x, que en este caso va a ser 1, entonces sería menos 1 al cuadrado. Factorizamos ese menos, lo traemos aquí adelante y nos quedaría 3d más 1. Como no tenemos más términos en d al cuadrado, hacemos lo que es multiplicar y dividir por la conjugada. Entonces nos quedaría esta forma. Aquí abajo nos va a dar una diferencia de cuadrados y desarrollamos la diferencia. Nos va a dar 9d al cuadrado menos 1. Este de 3d menos 1 de arriba lo traemos adelante. Y ahora aquí reemplazamos ya el término que acompaña a la x, que en nuestro caso es 1. Nos quedaría, recordando que hay que ponerlo en menos alfa al cuadrado,
nos va a dar menos 10, porque menos 1 por 9 va a ser 9, menos 9, menos 1, menos 10. Ahora aquí lo que hacemos es este término, la d recordamos significa derivada. Esto multiplicamos en esto, seno de x por 3 veces d. La derivada de seno recordemos que es menos coseno. Y lo ponemos en la ecuación. Nos va a dar que 3d, 3 por el coseno de x menos el seno de x. Todo esto recordando que podemos simplificar entre 4 y 10 y nos quedaría 2/5, los menos se van. Entonces sumamos las dos ecuaciones particulares que hemos hallado con la ecuación homogénea, de tal manera que nuestra ecuación final, la respuesta final nos quedaría que va a ser la constante 1 más la constante 2 por Euler a la 3x más 8/3 de x al Euler a la 3x más 6/5 de coseno de x menos 2/5 de seno de x.